Queridos alumnos, nos encontramos para seguir avanzando en la materia, en el estudio del Derecho Procesal Civil, en este módulo número 3. Previo a ello, vamos a tratar de recordar someramente cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para el estudio de la materia. Primeramente, vamos a hablar de favorecer la formación del alumno en los conocimientos básicos de las instituciones del Derecho Procesal Civil, entendiéndolas como construcción cultural humana, con una historia, un pasado y una finalidad, logrando un razonamiento jurídico crítico sobre la base de ello. Comprender la importancia de la asignatura de Derecho Procesal Civil dentro del aprendizaje del derecho, contribuir mediante el estudio de la asignatura a una formación jurídica integral, adquirir el lenguaje técnico jurídico apropiado, tomar conciencia respecto de la trascendente función que el operador del derecho tiene en la sociedad y la responsabilidad que tal elección conlleva, construir un pensamiento crítico frente a la materia a fin de que su aprendizaje no se limite a la incorporación mecánica de contenido, sino que se busque la justificación y finalidad u objetivo de cada institución bajo estudio. Seguidamente vamos a repasar el esquema conceptual de la materia. Vemos las etapas del proceso civil, recordando que existen otras formas de resolver las contiendas entre los particulares, y ellos mencionamos la mediación y el arbitraje, y dentro de las etapas del proceso civil tipo mencionamos la etapa introductoria con sus actos principales: demanda, contestación de demanda, reconvención, la prueba, estableciendo quién prueba, cuáles son los medios y qué valoración cabe asignarle a cada medio, la fase discusoria con el alegato, decisoria con sentencia y otras formas de concluir la causa distinta a la sentencia, los juicios, el proceso de conocimiento ordinario y abreviado, los procesos ejecutivos y los ejecutivos y declarativos especiales. Luego los medios impugnativos, entre ellos los recursos ordinarios y extraordinarios, las medidas cautelares, nominadas e innominadas, y por último los llamados procesos urgentes. Entrando al módulo número 3, vamos a repasar cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para este módulo. En primer lugar, valorar la importancia procesal de los alegatos. Reconocer a la sentencia como acto procesal conclusivo del proceso. Conceptualizar y distinguir cada modo no común de terminación del proceso, sus implicancias y efectos. Conceptualizar los procesos declarativos generales y el trámite legal previsto para ellos. Conceptualizar el proceso ejecutivo, los ejecutivos especiales y el trámite legal previsto. Ahora vamos a visualizar el esquema conceptual del presente módulo. Fase decisoria, compuesta por los alegatos, la fase conclusiva, compuesta por la sentencia definitiva, y también por otros modos conclusivos como pueden ser la aprehensión de la instancia, el allanamiento, la transacción y la conciliación. Y luego vamos a pasar a analizar los procesos de conocimiento, el ordinario y el abreviado, para concluir con los procesos o procedimientos ejecutivos. Queridos alumnos, vamos a pasar entonces con el módulo número 3, analizando primeramente los alegatos. ¿Qué son los alegatos o en qué consisten los alegatos? El alegato es un acto procesal. Su realización es una carga procesal, es decir, que las partes pueden o no realizar el alegato en la oportunidad prevista por la ley, pero no realizarlo implica, obviamente, como toda carga procesal, una situación desfavorable para aquel sujeto que no lo cumple. Lo cierto es que esta etapa discusoria, compuesta por el acto procesal de alegatos, puede no estar presente, como ha ocurrido en el ámbito del proceso civil cordobés, respecto al procedimiento abreviado. Ya lo hemos anticipado en otra oportunidad, que rigor de verdad no ha sido un descuido del legislador cordobés, sino que uno de los principales objetivos del procedimiento abreviado ha sido abreviar etapas y abreviar plazos, a los fines de hacer o de tener una herramienta procesal, si bien un juicio de conocimiento, pero más acotado y más breve en el tiempo. Ya nos vamos a detener respecto a eso. Pero volviendo a los alegatos, sintéticamente podemos decir de que el alegato no se limita, como muchos abogados confunden, a merituar la prueba
rendida en la etapa que acaba de concluir, es decir, la etapa probatoria. El alegato va mucho más allá y la confección del alegato implica, en cierta forma, realizar una tesis, una antítesis y finalmente una síntesis de las cuestiones que han sido debatidas en el proceso. Debemos decir de que el alegato, fundamentalmente, como podemos visualizar en la pantalla, tiende a reafirmar las pretensiones de las partes hechas valer en las etapas de las postulaciones. Es decir, en el alegato, tanto el actor como el demandado pueden reafirmar los hechos que han sido motivo o han dado base a sus respectivas pretensiones. Pero además, y es lo que se conoce como el alegato de bien probado, yo decía al comienzo de que en sí el alegato no puede resumirse a merituar la prueba rendida en el juicio. Es decir, el alegato, como dijimos anteriormente, reafirma la pretensión de la parte, pero no quita de que también en el mismo alegato se puedan reconocer hechos esgrimidos por la contraria. Es decir, es posible que en el mismo alegato se produzca un allanamiento. Esto es para darle una significación procesal un poco más extensa y no limitar solamente a la prueba rendida en la causa. Dijimos entonces reafirmar las pretensiones de las partes, pero respecto a lo que se llama el alegato de bien probado, el alegato también persigue demostrar la inconsistencia de las pruebas o la probanza rendida por el contrario, es decir, tratar de desvirtuar la eficacia probatoria que tiene cada medio rendido por el contrario. Pero al mismo tiempo implica hablar de la eficacia de la prueba aportada por el alegante. Esto es obvio, es decir, se trata de destruir la prueba del contrario, pero al mismo tiempo brindarle un valor privilegiado a la prueba rendida por quien está alegando. La realización del alegato implica, como ya dijimos, primero confirmar una determinada pretensión, luego el alegante le podrá dar un encuadre jurisprudencial y doctrinal a la situación de hecho que pretende sea reconocida por el tribunal y finalmente, luego de haberle dado el encuadre jurídico que corresponde, por supuesto, como dijimos, tratar de destruir las pretensiones y la prueba que sobre esas pretensiones ha rendido el contrario. Hecha esta breve introducción a lo que es la etapa de los alegatos, que ustedes ya bien conocen, que está presente en los procedimientos ordinarios, en el resto de los procedimientos también, el procedimiento ejecutivo siempre y cuando se haya abierto el contradictorio y no presente en los procesos abreviados, vamos a pasar de lleno a la fase decisoria, es decir, a la fase en el cual concluye la actividad impulsoria de las partes y le corresponde al tribunal dictar la sentencia de mérito o de fondo. Previo a entrar a repasar los contenidos de la sentencia definitiva, que ustedes ya han tenido oportunidad de estudiarlos, incluso también en las lecciones de la teoría general del proceso, vamos a hablar de las resoluciones judiciales en general. Las resoluciones judiciales, es decir, aquellas actos del tribunal en los cuales decide la marcha del proceso, pueden ser, a su vez, los decretos, los autos y las sentencias definitivas. Dos palabras vamos a decir respecto de cada uno de estas decisiones o resoluciones que puede dictar el tribunal. Los decretos, la ley los ha dividido en simples decretos o decretos de mero trámite y los decretos propiamente dichos. Esta distinción la hace también la ley en la legislación procesal cordobesa. ¿Qué es el decreto? El decreto es una resolución del tribunal que tiende a que el proceso avance y tiende a proveer a las peticiones que le formulan las partes. Un decreto, a modo de ejemplo, es aquel que ordena la apertura a prueba o es aquel que tiene por incorporada una documentación específica. Es decir, son todas aquellas resoluciones que dicta el tribunal a los fines de que el proceso avance hacia la sentencia definitiva. Encontramos innumerables de resoluciones judiciales que dicta el tribunal desde que comienza el juicio hasta llegar a la sentencia definitiva. Otra resolución que dictan los jueces son los llamados autos, que en el vocablo de la legislación anterior se denominaban los autos interlocutorios porque se dictaban
en el devenir del proceso. Si nosotros analizamos desde el punto de vista extrínseco, una sentencia y un auto son exactamente iguales. Las partes que los identifican también, es decir, tienen desde el punto de vista extrínseco la misma, parecen idénticas resoluciones. Lo que cambia es el fondo de la cuestión. La sentencia definitiva resuelve la cuestión sometida a conocimiento del tribunal, resuelve el derecho material debatido, resuelve la controversia. Por eso decimos que la sentencia definitiva tiene efectos en el proceso, pero también son extraprocesales los efectos que producen las sentencias. En tanto que los autos o las resoluciones interlocutorias lo que tienden a hacer es tratar de liberar de obstáculos al proceso, es tratar de desembarazarlo para que llegue a la sentencia definitiva libre de obstáculos. Generalmente las resoluciones interlocutorias resuelven cuestiones del proceso, como dice Couture, en tanto que las sentencias resuelven cuestiones definitivas, cuestiones que van más allá del proceso y que, como dijimos anteriormente, los efectos se transmiten más allá del proceso. El auto o auto interlocutorio, como se usa normalmente decirlo, es una resolución que resuelve cuestiones que se pueden ir suscitando a lo largo del proceso. Por ejemplo, las incidencias. Cuando es interpuesto un incidente y ese incidente debe resolverse antes del dictado de la sentencia, generalmente la forma en que el juez lo resuelve es a través de un auto. Recordemos también, ustedes ya lo deben saber, los autos homologatorios, que tienen la finalidad de aprobar u homologar desde el punto de vista técnico-procesal un acuerdo formulado por las partes. Y la sentencia definitiva, que ustedes ya saben, hemos visto, ustedes ya la conocen, la sentencia definitiva tiene que tener ciertas características, es un acto procesal por excelencia, es la máxima manifestación de la jurisdicción y tiene que revestir las formalidades que la ley específicamente prevé para este tipo de acto procesal. Recuerden ustedes que tanto los autos como la sentencia definitiva siempre tienen que ser dictadas en doble ejemplar. Un ejemplar se incorpora al expediente siguiendo la secuencia ordenada o cronológica del juicio y el otro ejemplar se incorpora al protocolo del juzgado. Pero además de la sentencia definitiva, existen otros modos de conclusión del proceso judicial. Entre esos modos, nosotros vamos a mencionar el allanamiento, que ustedes ya han tenido posibilidad de estudiar. El allanamiento implica lisa y llanamente reconocer el hecho y el derecho que le asiste al contrario. No importa una suerte de reconocimiento, ustedes deben haberlo leído seguramente en el material de estudio. Hay autores que hacen una distinción entre lo que es el allanamiento y el reconocimiento. Más allá de esa disquisición teórica, lo cierto es que el allanamiento implica una suerte de no querer continuar con el juicio y con la contienda, ¿no? Característica de todos estos medios alternativos de resolución, de otros modos de concluir la causa distintos a la sentencia definitiva, es que el juez, cuando se dan uno de estos otros modos, como dice la doctrina, debe dictar una resolución haciendo lugar a este modo de terminación de la causa. Es decir, el juez se debe expresar acerca de si es viable o no el medio para concluir el proceso. Entonces, por un lado, tiene que haber una resolución del tribunal que haga lugar a este modo de terminación de la causa. Pero por otro lado, también debe darse en forma inequívoca esta manifestación en el expediente. Allanamiento, hablamos de transacción, que la transacción es una forma de finiquitar las obligaciones, ustedes ya lo conocen, pero también es una manera de concluir el proceso judicial. Estos otros modos anormales que habla la ley, que tanto se ha criticado de esta palabra, en realidad no es anormal, porque lo normal es que las partes terminen en una transacción, en un juicio. Lo cierto es que desde un punto de vista netamente procesal se entiende que lo normal, lo habitual es concluir la causa con una sentencia definitiva. Por eso, en rigor de verdad,
sería mejor, en vez de hablar de modos anormales, decir otros modos de concluir la causa que no sean la sentencia definitiva. Con esta aclaración vamos a dar por terminado este primer bloque, vamos a hacer una pausa y seguidamente vamos a continuar estableciendo la fase conclusiva del proceso. Continuamos, alumnos, en este bloque analizando las otras maneras o las otras formas en que puede concluir un proceso civil que no sea la sentencia definitiva o la sentencia de mérito. Recordando que estas otras formas pueden constituirse a través de un allanamiento, una transacción, la conciliación, el desistimiento en sus dos maneras y la aprehensión de la instancia. Recuerden ustedes que cualquiera sea estas formas de culminación de la causa, siempre tiene que haber una decisión del tribunal que haga lugar a estas formas para que concluya efectivamente el proceso judicial. Respecto a la transacción, ya dijimos que es una forma de terminar las obligaciones, de ponerle fin a las obligaciones, pero también es una manera de ponerle fin al proceso. Respecto a la conciliación, está prevista en las legislaciones procesales de manera extraprocesal, pero también de manera intraprocesal. Cuando es intraprocesal, es decir, cuando está dentro de la realización del proceso, en el ámbito de la provincia de Córdoba lo tenemos en el artículo 58 del Código Procesal Civil, es decir, como una facultad del tribunal, o también puede hacerse a pedido de parte, la realización de una audiencia con fines de conciliación. El desistimiento, desistir puede ser desistir de la causa, de la pretensión, como mal se dice también de la acción en rigor de términos procesales, o también se puede desistir del derecho. Quien desiste del derecho está también desistiendo de la pretensión, en tanto que quien desiste de la pretensión no necesariamente está desistiendo del derecho. Tengan presente ustedes cuáles son los requisitos que prevé la ley procesal para este tipo de modo de conclusión del proceso, que seguramente han tenido posibilidad de leer y repasar. Y respecto al último modo anormal, que es la aprehensión de la instancia, también tienen que darse ciertas condiciones que la ley procesal prevé en forma muy prolija. La aprehensión de la instancia va de la mano con el sistema dispositivo. Recuerden ustedes que el impulso procesal es de las partes. Si no hay impulso procesal, hablamos de inactividad de las partes, que es un requisito de la aprehensión de la instancia. Pero esta inactividad también va con otro requisito, que es el transcurso del tiempo, los cómputos que la ley procesal prevé para cada instancia, tienen que darse también, es decir, inactividad de la parte y los cómputos establecidos previamente por la ley. La aprehensión de la instancia siempre es declarable a petición de parte, no procede de oficio, es decir, no opera de pleno derecho ipso iure. Siempre es a instancia de parte interesada. Repasado estos conceptos muy someramente, vamos a entrar a lo que son los procesos en general. Ya hemos tenido oportunidad de hacer la gran distinción entre los procedimientos de conocimiento y los procedimientos ejecutivos. Recuerden ustedes que los procedimientos de conocimiento o de cognición, como le llaman algunos autores, son aquellos procesos en que se basa de una presunción inicialmente incierta, donde el juez no conoce cómo se han sucedido los hechos y es necesario
comentarle, contarle, narrarle al juez cómo se ha dado la mecánica de los hechos para que él conozca esa situación que al principio es de total incertidumbre. A diferencia de lo que sucede con los procedimientos ejecutivos, en donde se parte de un título que tiene u ostenta una presunción de legitimidad y donde el juez acá no tiene que conocer nada, simplemente tiene que ejecutar lo que el título contiene. Esa muy someramente la distinción entre un procedimiento y otro. Vamos a entrar concretamente a lo que son los procesos de conocimiento o de cognición. Recuerden ustedes que a su vez dentro de estos procedimientos generales encontramos los procedimientos ordinarios y abreviados. El procedimiento ordinario es el procedimiento tipo en el ámbito procesal civil, es el que consta de todas las etapas procesales, incluida la etapa discusoria, es el que tiene plazos amplios de producción, plazos amplios en cuanto en la etapa introductoria, en la etapa probatoria. En caso de duda, cuando la legislación procesal no diga nada, se debe aplicar el procedimiento más amplio, es decir, el procedimiento ordinario. Hecha esta aclaración, vamos a pasar a la novedad legislativa dentro del ámbito del proceso civil cordobés, que es el procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado que en otras legislaciones de otras latitudes ustedes pueden conocer como procedimiento sumario o procedimiento sumarísimo. ¿Qué características tiene este procedimiento abreviado que nosotros podemos visualizar? En primer lugar, en la etapa de las postulaciones deben ofrecerse todas las pruebas, excepto la absolución de posiciones y la prueba documental, como hemos visto, que tienen otro plazo amplio de ofrecimiento. Además, en este procedimiento abreviado son más reducidos los plazos para contestar la demanda y no se encuentra separada la citación de comparendo del traslado de la demanda, porque todo ocurre en un mismo decreto, es decir, se lo cita al demandado y en esa misma notificación, en esa misma resolución del tribunal, el demandado deberá realizar cualquier actitud defensiva, la que corresponda. No se encuentran divididas, como sí ocurre, por ejemplo, en el ámbito del procedimiento ordinario. No existe apertura a prueba, directamente, como toda la prueba se ofrece conjuntamente con la demanda, se abre a prueba la causa sin necesidad de una resolución específica que así lo disponga. Por último, así lo expresa textualmente la ley, todos los plazos en el procedimiento abreviado son fatales, todos, haciendo la salvedad, y recuerden ustedes que el plazo fatal es aquel que fenece por el solo transcurso del tiempo sin necesidad de una declaración especial al respecto. Siempre que ustedes encuentren en la legislación, ya sea sustancial o procesal, que la ley diga o remita al procedimiento más breve que la ley prevé, al procedimiento sumario, al procedimiento más expeditivo, al procedimiento sumarísimo, está haciendo alusión al procedimiento abreviado. Entonces, cuando haya una remisión de ese tipo, el trámite que deberá llevar a cabo la pretensión será el trámite del procedimiento abreviado. Ya vamos a ver que esto merece alguna serie de comentarios y de crítica de la cual la doctrina no se dejó estar al respecto. Según el artículo 418 del Código Procesal Civil Cordobés, se va a sustanciar por el trámite de juicio abreviado, primero, toda demanda cuya cuantía no exceda de 100 ius, con excepción de las que persigan la condenación de daños y perjuicios, que cualquiera sea su monto, se tramitará por el juicio ordinario. Primera aclaración respecto a este primer inciso de la ley, el del artículo 418. Toda demanda cuya cuantía no exceda de 100 ius. Ustedes saben que los ius son una medida económica que se maneja en el ámbito del fuero cordobés. Esto significa que el procedimiento abreviado va a tramitarse cuanto la cuantía monetaria debatida en el juicio no exceda este monto que fija, en este caso, la ley. Es decir, aquellas cuestiones que se denominan generalmente de menor cuantía
se van a tramitar por el trámite del juicio abreviado. Pero el mismo inciso del artículo que comentamos hace la salvedad, con excepción de aquellas cuestiones o pretensiones que persigan la condenación de daños y perjuicios, porque cualquiera sea el monto reclamado y que se persiga un daño y perjuicio, siempre va a ser tramitado por el procedimiento ordinario. Siempre que se persiga una condenación de daños y perjuicios, el trámite por la entidad de la pretensión que se pretende hacer valer va a ser del trámite del procedimiento ordinario. Vamos al inciso 2, que no merece mucha explicación, se explica solo la consignación de alquileres, la acción declarativa de certeza, el pedido de alimentos y lites a expensas, los incidentes, inciso número 5, y acá me voy a detener para compartir con ustedes la reflexión que ha hecho la doctrina al respecto. Los incidentes, como estamos leyendo en el artículo, llevan el trámite del procedimiento abreviado. ¿Qué sucede cuando en un procedimiento abreviado se interpone un incidente? Se tramita en el incidente por el mismo trámite del proceso principal en el cual ese incidente es base. Esto parece un contrasentido porque prácticamente el trámite del incidente va a demorar el mismo trámite que lleva el procedimiento abreviado. Como les digo, parece un contrasentido porque al final la finalidad que tenía el legislador de achicar en cuanto al tiempo, los plazos del procedimiento abreviado, con esto se desnaturaliza. También quiero hacer mención de algo respecto a que los procedimientos abreviados no tienen prevista la etapa de los alegatos. Y en la etapa de los alegatos es cuando las partes pueden cuestionar los dichos de un testigo o el dictamen de un perito. ¿Qué pasa en los procedimientos abreviados? Donde no tenemos alegato, entonces las partes no pueden cuestionar los dichos del testigo o el dictamen del perito. Esto hace indudablemente que haya una contradicción en la ley y que las partes puedan llegar a ver mermada su derecho de defensa en juicio. El inciso 6 habla de todos los casos por los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente. Esto lo habíamos hecho mención nosotros cuando comenzamos el desarrollo del tema. Y el inciso 7, por último, habla de los demás casos que la ley procesal, en este caso, establezca. Es decir, la misma ley procesal en un sinnúmero de normas establece cuándo se va a llevar por un trámite abreviado o más reducido. Entendemos que va a ser a través del trámite del proceso abreviado. Hecha esta aclaración, vamos a pasar al procedimiento ejecutivo. ¿Qué es el procedimiento ejecutivo? ¿O qué se entiende por procedimiento ejecutivo? Ya dijimos lo que básicamente tiende a hacer el procedimiento ejecutivo. Esta herramienta, pensada por el legislador procesal, tiende a buscar uno de los principios procesales de los cuales ustedes han tenido oportunidad de estudiar, que es la celeridad. La celeridad que no está dada en los procedimientos ordinarios por el tipo de pretensión que se discuten y se ventilan. El procedimiento ejecutivo viene a ser una herramienta que permite agilizar el trámite judicial y otorgarle al justiciable, al acreedor, una herramienta rápida y útil para satisfacer sus derechos o acreencias. Ya vamos a ver de que esto está desvirtuado, que cuando el procedimiento ejecutivo se opone a excepciones, es decir, cuando se abre el contradictorio, a veces los procesos ejecutivos son tan largos o más largos que los procesos ordinarios. Esta es una realidad que me gustaría compartirlas con ustedes, que ustedes no pueden desconocer. Vamos a concluir este bloque. Previamente les voy a presentar el video que vamos a poder apreciar. En este video vamos a escuchar el dictado de una sentencia, pero en un juicio oral, en la famosa causa del juicio por el Cromañón. Quiero advertirles que esta causa